El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Levanta ese aplauso de gratitud al Señor. Papito amado, gracias por tu presencia, gracias por estar aquí entre nosotros. Gracias porque llenas nuestra casa con tu gloria. Gracias porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Lo aceptamos y lo creemos. Señor, háblanos para la gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Toma tu lugar, querido. Qué lindo, qué lindo, qué lindo ambiente. Qué lindo el Espíritu Santo manifestándose aquí. Saludamos a todos. Gracias por estar en este frío día. Y gracias por estar aquellos que están conectados del interior y del exterior, disfrutando del calentito. Están de vivo, ¿no? Está bien calentito. Pero no es lo mismo, ¿no? No, el Señor está allí con ellos también. Pero qué lindo que el Señor se manifiesta acá, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Gracias, Jesús. Entre el fritador endemoniado y este que anda encontrando plata, es una locura esto. ¿Verdad que el Evangelio es una locura? Dice la Escritura de que Él se ha placido salvar a la humanidad por medio de la locura de la predicación. Porque en realidad es una locura irracional, si se puede decir, pero aunque la fe no es irracional. Nosotros creemos en un Dios fuerte, grande, poderoso, que está vivo y realmente podemos ver las cosas sencillamente reflejada en el mundo físico de lo que nosotros creemos en lo espiritual. Nosotros muchas veces queremos creer en lo físico para luego creer en lo espiritual, pero en realidad es al revés. Lo espiritual es lo que comanda la batuta, lo espiritual es el que comanda todo y nosotros sencillamente somos circunstancialmente miradores, bichones de lo que acontece en el mundo espiritual. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando una persona se moviliza en fe y habla las cosas que no son, las cosas que no son vienen a la existencia. Hay una necesidad, Dios que es Padre conoce la necesidad y forja cosas, como en el caso de Gustavo, bueno, anduvo encontrando guita. Y vos decís, pero alguien la perdió, pobre gente, para bendecir a uno. No, querido, tranquilo. Decís, pero tiene numeración y todo. ¿Y qué? Es Dios, Él hace lo que quiere. Escucha, sí, pero no, Él hace lo que quiere. Una vez hubo una encuesta allí, decía, pero si yo encuentro dinero de algún lado, yo no lo voy a tocar, decía uno de nuestros hijos, porque eso no es mío. Pero si el Señor te lo da, es tuyo. O sea, no, el dinero no tiene dueño. Sí, pero escucha, el Señor puede hacer cosas que nosotros no entendemos. Inclusive te puede dar. Él ha puesto dinero en las cajas de ahorro de personas que estaban con necesidad, mucha necesidad, y de repente fueron a ver que no tenían por dónde. Y el Señor había puesto impresionante la cantidad de... ¿Para qué? Porque era para cubrir una necesidad, no era para satisfacer un capricho. Qué bien, me bajaron un poquitito, ¿no? Porque estaba muy... ¿no? Está bien. Yo como estoy medio sordel y hablo fuerte y por ahí aturdo a todo el mundo. Queridos, qué lindo ambiente. Hoy te quiero hablar un poquito de Jesús como una luz que alumbra, Jesús como la luz del mundo, tú como la luz del mundo, pero también aquel Jesús que por ser luz ocasiona que otros se queden ciegos. Y yo, ¿cómo viene la mano acá? Bueno, vamos a ver. Lo primero que quiero decirte, Él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Pero después se fue, se avivó, se fue, nos dejó a nosotros y dice, bueno, ahora son ustedes la luz del mundo. Pero acuérdense que la luz del mundo, nosotros como luz del mundo, sencillamente reflejamos la luz del Señor. No tenemos luz propia por nosotros mismos. Nosotros somos Jesús. ¿Cómo que somos Jesús? Bueno, no me malentienda. Si tenés a Jesús en el corazón, es Jesús el que el que hace las obras por ti o por medio de ti. ¿Está bien? Es Él el que brilla a través de ti. Y vos decís, pero yo no estoy brillando mucho. Bueno, vamos a tener que tener una consejería y vamos a tener que imponer mano y liberarlo como al fritador de rocío, ¿está? Ok, entonces Jesús dijo, yo soy la luz del mundo en Juan 9:5, pero resulta que en el versículo 39 dice, yo he venido a este mundo para que los ciegos vean. Y bueno, ¿y qué hizo para demostrarlo?
sanó a uno que había nacido ciego. Es un milagro físico, como te decía, para enseñar un principio espiritual. Él vino para ayudar a la gente a ver, ayudar a la gente a abrir los ojos, ayudar a la gente a ver una nueva dimensión, para que lleguen a un nuevo nivel. Él vino aquí a ayudarle a la gente a entender algo más del amor de Dios por ellos, a través del mismo Señor Jesús. Por eso que Jesús también dijo que vino para traer ceguera. Y voy a decir, ¿cómo viene la mano acá? Verso 39, yo he venido a este mundo para que los que ven se queden ciegos. Y entonces, esto sí que es difícil de roer, ¿no? Esto es difícil de masticar, porque vos decís, bueno, está macanudo. Yo puedo entender con mucha facilidad que un médico venga a sanar a los enfermos, pero se me complica muchísimo entender que un médico venga a hacer que los sanos se enfermen. Bueno, algo dijeron, pero como estoy, viste cómo es, está. Pero vamos a creer que lo que dicen está bien. Bueno, eso es así. Pero la pregunta que le hicieron al Señor Jesús, y la pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿de quién es la culpa? Y ahora quiero ver contigo lo que pasó aquí. Vamos a estudiar un poquitito Juan 9. Mientras Jesús y los discípulos caminaban por Jerusalén, encontraron allí a un ciego, que se enteraron que era ciego de nacimiento, ¿no? De alguna manera ellos supieron de que había nacido así. Los discípulos usaron esa oportunidad para hacerle esa pregunta a Jesús, que obviamente todo el mundo se hacía la misma pregunta, y ellos, como buenos judíos, también querían saber cómo venía la mano. Y ya que tenían al maestro, vamos a aprovechar y vamos a preguntarle. Y le dicen, maestro, ¿de quién es la culpa? ¿Pecó el hombre antes de nacer, o está siendo él castigado porque sus padres pecaron? Y decía, bueno, pero escúchame, problema como asumían los discípulos, decían, tiene que ser a consecuencia tiene que ser el resultado de un pecado, ¿o no? ¿Vos qué decís? Y ya lo querían, ¿no? Para que el Señor le pudiera contestar, porque tiene que ser, alguien estuvo pecando. Y nosotros, queridos, tal como los discípulos, muchas veces solemos darles opiniones al Señor Jesús, respuestas al Señor Jesús. Parece que conocemos todas las cosas, todas las alternativas las tenemos para juzgar por qué las personas están pasando por cual y tal situación. Nunca les pasó que pudieron haber dicho, yo sé muy bien por qué estás pasando esto. Pero escuchame una cosa, ¿no te das cuenta? Está clarito. Yo sé por qué estás pasando por esta situación. Y nos volvemos como aquellos amigos de Job, ¿se acuerdan? Que trataron de buscarle la quinta pata al gato y le buscaban de un lado y de otro, y lo único que hicieron al final fue lograr confundir más al pobre Job y armar más confusión al asunto. Entonces, ninguna de las opiniones de los discípulos era la correcta. Y Jesús se la hizo saber. Así que Jesús le dice, ni él pecó, ni sus padres. Y sigue diciendo, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. El versículo 3. Así que la obra de Dios se hiciera evidente. Digan conmigo, la obra de Dios va a ser manifestada. La obra de Dios va a ser manifestada. Ese es el motivo por el cual yo te quiero traer esta palabra. Porque pregunto, ¿será que Dios causó que ese hombre naciera ciego solamente para que Jesucristo hiciera un milagro? Porque de acuerdo a lo que estuvimos viendo y de acuerdo a lo que se enseña casi siempre, pues sí, bueno, entonces el Señor no solo permitió, sino que causó que ese hombre naciera así ciego, porque Jesús tenía que hacer un milagro para demostrar algo sobre la tierra. Yo pienso que eso no es lo que Jesús se refiere. Parece que Él está hablando más bien de los resultados, digan conmigo, resultados, y no está hablando específicamente del propósito o la causa. Y yo te quiero explicar un poquito acá. El hombre había nacido ciego. Eso era un hecho, y no le hace ninguna gracia ni a él ni a los demás andar averiguando por allí y especulando acerca de quién había cometido el pecado que le causó la ceguera. El hombre no necesitaba una discusión acerca de las causas de por qué él estaba así, sino que él lo que necesitaba era la vista. Esa era su necesidad, necesitaba la vista. Y Jesús dijo que el resultado de esa condición es que la obra de Dios, digan, la obra de Dios sería vista en él. Y eso es lo importante, digan, eso es lo importante. Eso es lo importante. Y con eso yo pienso que Jesús está hablando muchísimo más que un milagro. Está hablando de otras cosas muchísimo más importantes. Él dijo, mientras sea de día,
tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió, dijo el Señor Jesús. O como diríamos acá, trabajen mientras puedan, muchachos, hasta que el sol se ponga, denle de punta, tienen que hacerlo. Y Jesús advierte eso, advierte, vendrá un tiempo cuando no podrán hacerlo. Y Jesús dice, viene la noche cuando nadie puede trabajar. Acuérdense que está diciendo en aquel tiempo, vamos a ponernos ahí en ese tiempo donde no había luz eléctrica, donde prácticamente las ciudades son de día con la electricidad, pero en la noche nadie podía trabajar. ¿Y cuándo será eso? Cuando no será posible hacer la obra de Dios. Él mismo dice en el versículo 5, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Mientras Él estaba en el mundo, era la luz del mundo. Eso es lo que dice la palabra. Mientras Él está aquí, entonces es de día. Pero vendrá el tiempo, dice el Señor, cuando Él se iba a ir y toda la obra se detendría. Al menos se detendría la obra efectuada por Él, porque Él estaba en el día. Y afortunadamente para nosotros, queridos, esa noche, entre comillas, duró poco tiempo, porque gracias a Dios, al Espíritu Santo lo levantó de los muertos, y hoy por hoy Él está sentado a la diestra del Padre, y Él está obrando a través y en nosotros, a través del pueblo. Así que mirarlo a tu compañero y decirle, ahora sos tú la luz del mundo. Él se fue, pero no, dijo, ahora son ustedes la luz del mundo. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Mira que es muy importante. Ahora es de día para ti. Hoy es el día, dice la Escritura. Ahora es de día para ti. Mientras estés en este mundo es de día para ti. Ahora es el tiempo de trabajar, de acuerdo a lo que dice el Señor. Tú y yo también necesitamos obrar mientras podamos, es decir, mientras tengamos el día, porque vendrá un tiempo para cada uno de nosotros, y no sabemos cuándo, cuando ya no podremos hacer más nada. Dice Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Por qué? Porque al Seol, ¿dónde vas? ¿Qué es lo que no hay ahí? No hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, ni sabiduría. Es decir, cuando se te acabe el día, cuando se te venga la noche, ya no vas a poder hacer más nada. Así que codealo y decirle, apresúrate a manifestar su obra, porque no sabes cuándo te llegará la noche. Decirle así nomás. ¿Algunos de ustedes saben cuándo le va a llegar la noche? De acuerdo a este versículo, nosotros tenemos que trabajar mientras estamos de día, es decir, mientras tenemos vida, mientras vemos. Porque al Seol donde vamos, el Seol significa cementerio. Ahí no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cuando te llevan con las patitas para adelante, querido, ya se te terminó el tiempo, ya no vas a poder hacer más nada. Entonces vivamos la vida de tal manera que valga la pena por qué morir. Muy bien, entonces, para ilustrar lo que él venía diciendo, lo que quiso decir que era la luz del mundo, fue entonces que, con una estrategia poco ortodoxa, ¿no? Agarró, escupió ahí, hizo barro con la tierra y le metió en los ojos al ciego y le dijo, andá, lavate al estanque del Siloé. Y bueno, y este muchachito, por supuesto, obedeció, se fue al estanque, se lavó y fue sanado. Digan conmigo, obediencia ciega. Obediencia ciega. Eso sí que obediencia ciega. Este muchacho ni lo conocía al Señor. O sea, nunca lo vio, por supuesto, pero sabía que era, lo único que sabía de él es que se llamaba Jesús. Y cómo me hubiera gustado saber cuál fue la reacción de él cuando recuperó la vista. No especifica Juan, no especifica el milagro como lo fundamental, sino que él volvió a casa viendo, dice la Escritura. Regresó viendo, dice el versículo 7. Entonces, ¿por qué sanó Jesús de esta manera tan rara, tan inusual? Si él quería mostrar los milagros, si hubiera nacido para que él mostrara milagros, él sencillamente le hubiera dicho, recupera la vista. O hubiera, no sé, hasta tocado los ojos y hubiera mostrado el milagro para que los discípulos vieran. O podía decirle, miren cómo con solo chasquear los dedos yo hago el milagro. Pero no lo hizo así. Los discípulos no vieron un milagro. Todo lo que vieron los discípulos fue que Jesús puso lodo en los ojos de alguien y lo mandó a lavarse. Eso fue todo lo que vieron. Juan nunca dice cómo reaccionaron los discípulos cuando se enteraron al final de que ese muchacho había sido sanado. Así que el relato de Juan que está contando aquí, por supuesto, no es tanto acerca del milagro.
Prestemos atención a esto. No es tanto acerca del milagro, es acerca de cómo el hombre viene a conocer quién es Jesús, a reconocer quién es Jesús y cómo reacciona cuando conoce a Jesús. Y eso, querido, es la obra de Dios. Digan conmigo, esa es la obra de Dios. La obra de Dios tenía que manifestarse, eso es lo más importante, y lo que está siendo demostrado en la vida de este hombre es la obra de Dios, y vamos a seguir más adelante. Ahora, las buenas nuevas fueron conocidas enseguidita. Un milagro de eso, escúchame, enseguidita todo el mundo, la noticia corrió como pólvora, y el ex ciego le decía a todo el mundo que un tal Jesús, que no lo conocía, pero que se llamaba Jesús, lo había sanado. Eso dice el versículo 11. Lo único que por ahora sé, decía él, es que se llama Jesús. ¿Y dónde está? Y yo qué sé, por ahí debe andar, pero yo ni sé dónde está, no sé ni si hay alguno de ustedes, porque no lo conozco. Le conozco la voz, pero sé que me sanó. Entonces empezaron a averiguar este evento sobrenatural porque querían saber dónde estaba el asunto. Y bueno, algunos de estos fariseos ya habían concluido que Jesús no podía proceder de Dios porque trabajaba el sábado, decía. Eso dice la Escritura. Pero obviamente sabemos que Jesús no trabajaba, Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Lo que Él hacía los sábados era hacer el bien. Y enseñó a hacer el bien en el día sábado, no a quebrantar deliberadamente lo que Él mismo propuso. Es bueno que tomemos un día de descanso. Pero de acuerdo a lo que la perspectiva hasta el mismo Dios tenía que sujetarse y guardar las reglas que ellos establecían para ese día. Pero el Señor no lo quebrantaba. Ahora, esos eran algunos. Y dijo, no puede ser de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros, un poquito más abiertos en su mente, un poquito más que aceptan las cosas, decían que los pecadores, al menos los pecadores que yo conocía, no podían hacer milagro como ese. Entonces, como que, mira, yo no lo veo tan pecador, porque este tipo de milagro no lo puede hacer cualquiera. Así que vinieron los fariseos y le preguntaron al hombre que había sido ciego, y le dice, ¿vos qué pensás? Y el tipo le dice, yo creo que es profeta. Yo digo que es profeta. Balde de agua fría para ellos. Y entonces no le gustó mucho la respuesta que les dio esto a los judíos. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? A desacreditar el milagro. Pero ¿cuál fue la indignación más grande para los fariseos? No era el hecho del milagro. La indignación más grande era que por consecuencia del milagro el Señor se estaba conociendo. Se estaba haciendo conocer, se estaba haciendo famoso. La gente comenzaba a creer en el Señor. La obra de Dios comenzaba a avanzar como consecuencia del milagro, no el milagro en sí. Entonces, le preguntaron a los padres, querían de alguna manera sacar algo, y los padres verificaron los hechos y le decían, sí, él nació ciego, pero ahora puede ver y no sabemos cómo lo consiguió. Ahora, ellos no ofrecieron una opinión acerca de que si Jesús era de Dios o no era de Dios. Se mantuvieron calladitos porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, dice el verso 22. No querían ni decir nada. Entonces lo único que solían decir es, bueno, pero ¿por qué no le preguntan a él? Ya está bastante grandecito, ya tiene edad. Pregúntenle a él, no me pongan en un aprieto. Así que probablemente ellos habían vivido, los padres, por años bajo la acusación de que su hijo había nacido así porque ellos habían pecado, y bueno, y tenían miedo, por supuesto, de que lo echaran de la sinagoga. Y ir a la sinagoga para ellos, esa asistencia fiel, para ellos era la única forma en que podían mostrar que no eran tan buenos como los demás pensaban después de todo. Entonces los padres vieron tremendo milagro, claro que sí, pero no se la jugaron por Jesús. Vieron tremendo milagro, pero no se la jugaron, prefirieron acomodarse a las circunstancias, ¿ah? Contentos por supuesto, pero se acomodaron a las circunstancias. Yo quiero decirte de parte del Señor en base a esto, porque ya vamos a ir redondeando y vamos a ver cómo el Señor va a ministrar esto, es que no tienes por qué venir a la iglesia para demostrar que no sos tan malo como los demás piensan. No tenés que hacerlo así, ¿tá? No tenés porque el único que te conoce es el Señor. Él es el que te conoce. Lo realmente importante no es lo que los demás piensan de ti, sino lo que Dios piensa de ti.
No te tienen que interesar lo que los demás piensen, aunque tienes que mantener el testimonio, por supuesto. Ahora, escúchame bien. Juan, el que escribió esta partecita, nos presenta en este caso a varios tipos de personas, y yo quiero decirte, escucha bien, que cuando tú comienzas a hacer la obra de Dios, estas personas van a surgir. Este tipo de reacciones van a surgir. Esto te va a pasar. Y no es que te esté tirando una palabra profética negativa, no, es que la reacción humana es así. En primer lugar, de acuerdo a lo que pasó acá, algunos ya habían decidido que Jesús era un trucho. Escúchame, no te embronques cuando tú prediques lo que el Señor ha hecho contigo o ha hecho con los demás y puedas estar visualizando un milagro o lo que sea. No te embronques cuando de alguna manera comiencen a vociferar sobre la falsedad de tu Dios. Ustedes, yo sé que acá hay personas que ya experimentaron eso. Tuvieron un encuentro con el Señor, saben quién es Dios, les hizo un milagro en sus vidas, comentan con una alegría tremenda de lo que Dios ha hecho y está haciendo, y la gente le van a buscar la quinta pata al gato. Y van a tratar de desacreditar lo que vos estás recibiendo. Eso en primer lugar, el primer tipo de personas que ya han decidido que Jesús es trucho. Número 2, escúchame. En cuanto a esto de que Jesús, ayer dieron ahora me acuerdo, un comunicado, ¿se acuerda? De la confiabilidad del pueblo uruguayo en distintas instituciones. No sé si escucharon eso, ¿sí? Pero está como la policía en el 70% y y los últimos, ¿saben quiénes son? La iglesia. ¿Qué porcentaje es? ¿Te acordás? Pero es por allá abajo. Como que, o sea, no confían en la iglesia. Ok, voy a decir, bueno, está, pero pues, quizás confían en el Señor y no en la iglesia. Pero yo quiero decirte que la iglesia es el cuerpo de Jesús. Hay todo como esto fue una consultora, que obviamente podemos estimar que puede ser verdad o no, pero lo importante es que marca pautas de cómo el pueblo, generalizadamente hablando, tiene esa mentalidad acerca de la iglesia del Señor. Que quizás no estamos hablando de los evangélicos, o en general, no lo sé, porque no sé la encuesta si dice evangélico o sencillamente religioso. Iglesia en general. Pero eso te marca, querido, de que algunos ya han decidido de que no, y aparte hay una propaganda tremenda para los jóvenes, sobre todo, y los niños, para que no piensen en las cosas espirituales y en esas cosas raras. Vivir la vida, vamos a vivir la vida y vamos a hacer lo que sea. No. Está muy brava la cosa. En segundo lugar, algunos estaban desconcertados sobre Jesús, pero todavía trataban de desacreditarlo. Escúchame, al milagro cualquiera lo puede cuestionar. Vos podés dudar de cualquier milagro, pero nunca podés decir que no existió. Nunca podés negarlo. Y van a tratar de buscarle la quinta pata al gato para desacreditar lo que Dios ha hecho en tu vida o en la vida de los demás. Pero el milagro está ahí. Por eso que va a haber gente de que aunque ven las cosas, aún así van a tratar de buscar algo para desacreditar. En tercer lugar, algunos se rehusaban a decir quién era Jesús, y probablemente no querían ni averiguar quién era Jesús. Esto fue en el caso de los padres. ¿Por qué? Porque tenían miedo a las consecuencias. Así que tranquilo, querido, hay mucha gente que conocen a Jesús, pero saben quién es, pero no se animan a confesarlo en público por temor al que dirán, por temor a la burla, al escarnio, o sencillamente porque no quieren dejar de pertenecer al grupo. Hay este tipo de personas. Pero gracias al Señor que hay otro tipo de personas. Número 4, los que reconocen a Jesús como este ciego y están dispuestos a saber más de Él. Yo como quisiera que pertenezcas a este grupo número 4. ¿Cuántos quieren pertenecer a este grupo número 4? ¿Ah? Reconocer a Jesús. Entonces, anhelo que esto sea así como el ciego. Entonces, todos podían opinar, pero él había recibido el milagro. Todos los demás podían opinar y buscar distintas cosas, pero él había recibido el milagro. Yo te quiero decir de parte del Señor que tú, si no has recibido el milagro grande que esperás, siempre algo recibiste del Señor. En esta vida cristiana
algo recibiste del Señor que no se puede comprar con nada. Paz, tranquilidad, la misericordia de Dios, hermandad, familia, posibilidad de un buen futuro. Es decir, el Señor te dio mucho, pero el Señor también quiere darte ese milagro. Quiere darte ese milagro. De esa manera vas a forjar más fe, de esa manera vas a activarte más, de esa manera vas a hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque la obra del Señor no es el milagro en sí. La obra del Señor es que conozcan al Señor de la obra. Gracias, Señor. Escuchen, estamos ya finalizando el número 4, el mes número 4. Estamos ahí. Ya mañana, el último día del mes, las obras que hagas van a despertar este tipo de personas. Algunos van a decir que son truchadas, van a tratar de desacreditarte, van a tratar de decir de todo un poco. Otros te van a mirar de lejos sin opinar por temores, pero algunos van a querer más. Algunos van a creer y van a querer más. Yo diría que la mayoría. Yo estoy declarando que la mayoría. Escúchame, es una palabra profética que estoy soltando. Es una palabra que viene del corazón del Señor, pero solo se va a cumplir cuando nosotros hagamos la obra del Señor. De acuerdo a lo que dice acá. Todo esto ocurre. A la gente le está ocurriendo muchas cosas, pero no es para que vos hagas el milagro y te lleves el crédito del milagro, sino para que al recibir el milagro conozcan al Señor que hace los milagros. Al Señor, no a Gustavito, no a Machadito, no al Pastor Emma, no a Gio, no a Karina, al Señor. La idea es que conozcan al Señor. Entonces los líderes judíos no estaban conformes, por supuesto, con la respuesta de los padres, y allá otra vez vuelven. ¿Quién? Estaban porfiaditos, ¿no? Y entonces volvieron al hombre y le preguntaron otra vez, y él le dijo de nuevo cómo había sido el asunto. Y ellos le dijeron: nos consta que este hombre es pecador. Escucha, pero ¿y para qué están insistiendo tanto? Si el milagro está hecho, la gente, todo el mundo lo conocía. ¿Para qué andaban insistiendo tanto en nos consta que este hombre es pecador? Y yo lo hablo así de esa manera porque como que, ¿y qué dice el muchacho? Dice: miren, si es pecador o no es, no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Como diciendo, bueno, yo diría otras cosas, ¿no? Pero déjense de, ¿no? Y entonces le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le dijo: yo ya se los dije antes y no me quisieron oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ya se empezó a subir al carro, porque viste la bronca que tenía, pero se empezó a subir. Y dice, y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, mirá el despectivo, el tono, ¿no? Respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y dijo: esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Esta es una barbaridad. Y sabemos, mirá lo que dice el que era ciego, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una persona que acaba de conocer al Señor, ni siquiera lo conocía físicamente, sabía solo su nombre, pero estaba defendiendo a capa y espada su milagro. ¿A quién? Al que le había efectuado el milagro, al Señor Jesucristo. ¿Y con quién? Contra los superiores, los capos máximos, contra los fariseos, sumos sacerdotes, que venían a querer injuriar y a tratar de hacerle ver. O sea, no querían que hablaran más. Y el hombre empezó a defender al Señor. Ya lo tenían bastante cansadito y exasperado con la actitud de ellos, porque les dijo: ya les dije
una vez y no me hicieron caso. ¿Por qué? ¿Acaso quieren hacer los discípulos? Y los líderes, por supuesto, se ofendieron de esta idea y ya con insultos empezaron a marcar esa separación y ya vos serás su discípulo. Nosotros ni ahí, somos discípulos de Moisés y tú no puedes ser discípulo de los dos. Y andás a ver cuántas cosas empezaron a decir. Y el hombre se hizo cada vez más audaz. Y ustedes no saben de dónde salió, pero él me abrió los ojos. Y Dios no escucha a los pecadores, así que este hombre es de Dios. Digan conmigo, el Señor Jesús es de Dios. Él viene de Dios. Versículo 31. En otras palabras, Jesús es un hombre piadoso, de acuerdo a lo que decía él, que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y ya calentito, el que era ciego, ya le gritaba, si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ya cuando se iban los otros, recaliente y le gritaba. Qué bueno. Entonces, esa es la pregunta central, querido, que corre en todo el Evangelio, y sobre todo acá en el Evangelio de Juan también, es esa pregunta fundamental. ¿Procede Jesús de Dios? Pregúntale a tu compañero ahí, ¿procede Jesús de Dios? El hombre dijo que sí, que procedía de Dios. Ahora, los líderes judíos se enojaron, se exasperaron contra este laico que pretendía darle clases de teología a ellos, que eran los capos. Un hombre que no sabía, digo yo, no sabía leer, no sé si existía ¿cómo se llama? ¿El fraile o el braille? El braille. El braille. Porque era ciego. Yo no sabía ni ¿qué me vas a enseñar? ¿Teología me vas a enseñar? Yo pienso que era bastante calentito el asunto, ¿no? Porque imagínate un laico que no sabe leer, pero tuvo un encuentro con Jesús, recibió un milagro de Jesús, comenzó a ver, era algo imposible. Y le empieza a discipular, a enseñar a los capos, le empieza a decir cosas y claro, con razón se enojaron. ¿Y qué hicieron? Lo expulsaron de la sinagoga. Ahora yo me imagino, ¿no? Algunos de ustedes que quieran venir a porfiarme a mí algunas cosas. Ustedes tienen un encuentro con el Señor y yo, puro bla 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 y bruto religioso. La bronca hace que te echen, no te quiero ver. ¿Pero por qué? Por orgullo. Porque no bajaron la pelota al piso. Porque no reconocieron que realmente Jesús tenía todos los créditos para ser llamado el Hijo de Dios. Así que este hombre lo echaron de la sinagoga. No querían que él contara la historia más de esa persona tan desagradable. Y Jesús se enteró. ¿Cuántos saben que Jesús se entera de todo? Y cuando Jesús se entera de todo, aquellos que ama y le hace el milagro lo busca, lo encuentra y le habla. Eso hace Jesús contigo. Jesús ha hecho milagros a cada uno de ustedes. Es más, aún estamos con vida, ya es un milagro. Y hay muchas cosas que el Señor nos va a dar y hacer, que a veces nosotros pretendemos mucho más, pero el solo hecho de estar con vida y de tener esas cosas que tanto amamos, ya es un milagro. Pero aún así, cuando la gente no entiende de que Él te hizo el milagro, Él te busca, te encuentra y te habla. Y cuando lo encuentra, le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Es lo que le pregunta Jesús, que el ciego no lo conocía todavía. Quizás le agarró el tono de voz y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y aquí parece que Jesús está usando este término Hijo de Hombre como mesiánico, ¿no? Que está ahí en Daniel 7:13, que tiene suprema autoridad. Y el ciego le dice, ¿quién es, Señor? ¿Quién es, Señor? Preguntó el hombre. Dímelo para que crea en Él. Si tú dices que debo creer en alguien, entonces lo haré. Ya sabía quién era. Y Jesús se reveló a sí mismo como el Hijo del Hombre, y dice la Escritura en el verso 38, y el hombre lo adoró. Digan, y el hombre lo adoró. Digan, esa es la obra de Dios manifestada en Él. Querido, las situaciones que te han tocado vivir y lo que te van a tocar todavía no son un fin en sí mismas. Son medios para que la obra de Dios se manifieste en ti. No te conviene andar buscando culpables, no te conviene andar buscando pecados y pecadores para justificar lo que estás pasando. De ninguna manera. O lo que están pasando otros, que están pasando por tal y cual situación. No. Conocer y reconocer a Jesús es el propósito final. Digan, conocer y reconocer a Jesús es el propósito final. Así que
Como aquel que era ciego ahora podía ver, pero podía ver físicamente, también recibió la capacidad de ver espiritualmente. Ahora recibió la salvación, conoció a Jesús, reconoció a Jesús como Hijo de Dios y lo adoró. En definitiva, querido, eso es lo que el Señor hace con nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor quiere para ti. Fue de esta manera que Jesús mostró la obra de Dios en su vida. No que pecó este, ni que pecó al otro, y que los padres pecaron, y que las circunstancias, que yo traté de que él naciera ciego para hacerme ver como... No. No, la obra de Dios se manifestó. ¿Cuál es? Reconoció al Señor Jesús como el Hijo de Dios y lo adoró. La pregunta para ti es esta, querido. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Tú reconoces a Jesús? Adórale. Hoy es un día de adorar al Señor. Cuando yo conozco y reconozco que es Hijo de Dios y todo lo que ha hecho por mí, esos milagros que ha hecho por mí, yo le voy a adorar. Yo le voy a adorar. Y yo creo que ustedes también. Por algo están aquí. Podrían estar tranquilitos en sus casas, pero vinieron a la casa de papá. Y esto en definitiva es lo que el Señor hace, queridos. Digan juicio. Juicio, escuchen. Jesús ahora ofrece una lección teológica. Otra cosita. Dice: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Y acá es donde entra el problema. Jesús es la medida por la cual toda la humanidad será juzgada. Jesús es la medida por la cual toda la humanidad será juzgada. Si la gente lo acepta, entonces Dios acepta a la gente. Pero si ellos lo rechazan, son rechazados por Dios. En otras palabras, cuando una persona rechaza la luz, solo tiene oscuridad. El Señor afirmó que Él era el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Y acá Él dice que Él es la luz. Es decir, es el que capacita a la gente para que pueda ver. Y algunas personas rehúsan ver. Rehúsan ver. Algunos tienen miedo. Porque Jesús como que nulifica las chapas de justicia. Otras personas capaz que, bueno, no quieren cambiar, no quieren dejar sus pecados, no quieren dejar sus ataduras, no quieren dejar sus vicios, cada cual en lo suyo, en el grado, ¿no?, que le corresponde. Y entonces como que, bueno, justifican su pecado. Luego que pasa eso, querido, espero que no sea ninguno de ustedes, porque ahí comenzás a desacreditar al siervo de Dios, vas a comenzar a desacreditar aún la palabra, vas a comenzar a no entender lo que el Señor quiere para tu vida y seguramente vas a buscar una manera de tergiversar las cosas que se digan y eso te alejan del Señor. Y cuando te alejas de Jesús, la única luz verdadera, te adentras más y más en la oscuridad. Y ahí es problemático. Sos pan comido para el enemigo. Bien a los salteños te lo dije. Pan comido para el enemigo. Preferían estar ciegos que admitir que habían estado equivocados. Entonces, ¿de quién es la culpa? Codearlo y decirle: no seas como ellos. Patearle el tobillo y decirle: no seas porfiado. No seas porfiado. Algunos fariseos preguntaron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? ¿Viste cuando estás con esa bronca, haciéndote como queriéndote hacer el que te la sabes toda? Y Jesús le explicó con la parábola, dice: si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. El Señor se pasa. Amo al Señor. Cuando Él dijo: y los que ven se quedan ciegos, no estaba hablando acerca de personas que realmente tenían comprensión espiritual. No. Más bien Él estaba hablando de personas que se creían que la tenían toda clara. Que se creían que la comprensión de ellos era una luz espiritual, cuando realmente estaban en oscuridad. Que eran los capos que estaban enseñando todo. Pero cuando, claro, afirmaban conocer la verdad espiritual, pero cuando la verdad, que es Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando la verdad se les puso enfrente, no la vieron, estaban ciegos. Y eso corrobora lo que dice la palabra.
Jesús no hizo que ellos se quedaran ciegos, pero sí demostró que ellos ya estaban ciegos. Cuando no reconocemos a la verdad delante de nosotros, que es Jesús, o cuando hacemos caso omiso de sus palabras y somos desobedientes, estamos negando al Señor. El miércoles escuchamos una preciosa palabra acerca de eso. Entonces, las personas son juzgadas por la forma en que responden a Jesús. Digan, las personas son juzgadas por la forma en que responden a Jesús. Esto es muy importante, queridos. Si admiten su ignorancia, si las personas admiten su ignorancia y están dispuestas a ser enseñadas, si están dispuestas a recibir del Señor todo lo que tiene para dar, no son contados como culpables. Pero si afirmamos o si afirman ver y sin embargo rechazamos la única luz verdadera, entonces somos culpables. Ahora míralo a tu compañero con una pregunta final y decirle, cuando ves a Jesús, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves cuando ves a Jesús? Queridos, así como el Señor hizo ese milagro, hoy hay una unción para esto. Yo quiero que entiendas de que el Señor quiere hacer algo contigo en el área que tú más necesitas. Y de esa manera tú vas a conocer, reconocer y adorar al Señor. Porque podemos conocer, podemos reconocer, pero si no hay gratitud en nuestro corazón, no podremos adorar en espíritu y en verdad. Podemos cantar, podemos permanecer, podemos pertenecer, podemos estar en la casa del Señor, pero no hay una vida continua de adoración o una adoración continua de vida, cambiando un poquito. Entonces lo que el Señor quiere es en esa área de tu vida donde está esa necesidad mayor, porque lo que precisaba este ciego era la vista. ¿Qué es lo que tú necesitas? Pregúntale a tu compañero, ¿qué necesitas? Porque estás preguntándole, escúchame, cuando vos esto es profético, cuando vos le estás preguntando a tu compañero qué necesitas, el Cristo que está en vos le está preguntando qué es lo que necesitas. Y si vos no le preguntaste a tu compañero va a quedar sin el milagro. Pero si vos no recibís la pregunta del otro, no vas a saber qué es lo que necesitas. Codearlo y decirle, ¿qué necesitas? Yo voy a soltar una unción, queridos. Voy a soltar una unción. Pero la unción dice que desciende por la cabeza, por las barbas. Bueno, ya me afeité. Pero hasta el borde de las vestiduras. Lo que quiere decir que hasta el último allá va a tener la misma unción. Lo único que tiene que hacer es creer. Ahora bien, escucha bien. Cuando se suelta esa unción, el Cristo que está en ti va a ejecutar el milagro a la persona que está a tu lado. Porque le vas a conceder el milagro. Todos tienen que creer. Es lo único que se requiere acá. A mi Dios amado, a quien amo con toda el alma, el Jesucristo que me salvó y que Él no miente. Él es fiel. Y cuando se predica la palabra, Él dice, estas señales seguirán a los que en mí creen. Pero cuando se predica la palabra ha sido predicada, el poder de Jesucristo se está soltando, la credibilidad en tu corazón comienza a crecer, la fe aumenta y tú comienzas a creer realmente que el Cristo que está dentro tuyo va a hacer el milagro. Papito amado, en el nombre de Jesús, de acuerdo a tu palabra, yo suelto esta unción. Cerrá tus ojos, abrí tus manos y recibíla. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.